Hola, con el fin de ayudar en el examen de Historia del Arte, en la prueba de acceso a la universidad, vamos a comentar una de las imágenes que más suele caer en este examen, la Basílica de Santa Sabina en Roma. ¿Cómo comentaríamos la imagen? Para empezar, tenemos que decir que se trata del interior de una basílica paleocristiana, es decir, correspondiente al arte de los primeros siglos del cristianismo. Y para matizar en lo cronológico, hay que especificar que es una obra posterior al año 313. Es la fecha del Edicto de Milán, promulgado por el emperador Constantino, mediante el cual los cristianos obtenían la libertad de culto. La obra no puede ser anterior a esa fecha, toda vez que hasta entonces el cristianismo era una religión minoritaria. Una vez obtenida esa libertad de culto, se convierte en la religión mayoritaria del imperio y de hecho se va a convertir en religión oficial del mismo, de tal manera que la erección de estas grandes basílicas tiene una clarísima relación con la difusión y la implantación del cristianismo. Arquitectónicamente, la basílica paleocristiana es una derivación de la tipología de la basílica romana. La basílica romana era un espacio para administrar justicia. La basílica paleocristiana, por el contrario, va a ser un lugar para realizar el culto, para el desarrollo de la liturgia. Pero ¿qué ocurre? Que los cristianos no veían bien la tipología del templo romano tradicional para sus actos, toda vez que, primero, tienen un clarísimo olor a culto pagano y, en segundo lugar, no son adecuados por el tamaño y por la distribución. Ya saben ustedes que el culto de los templos clásicos griegos y romanos se realizaba no dentro, sino fuera, en el exterior. Aquí de lo que se trata es de obtener un amplio espacio cubierto para albergar a la masa de fieles que va a seguir la misa. De tal manera que la tipología de la basílica romana es la idónea para albergar a todos esos fieles. Lo que hacen los cristianos es seguir el modelo de las basílicas romanas, adaptándolo a sus necesidades. De esta manera, vamos a encontrarnos con edificios que consisten en una planta rectangular, divididos en tres naves por una serie de arquerías clásicas, con arcos de medio punto sobre columnas generalmente de orden compuesto, el más habitual en la arquitectura romana. A veces incluso son columnas reutilizadas de obras romanas anteriores. Estas tres naves, que a veces son 5, como en el caso de San Pedro del Vaticano, se cubren con madera, si bien es cierto que las basílicas romanas se podían también cubrir con bóvedas, pero en el caso de las paleocristianas se suelen cubrir con madera. La nave central es más ancha y también más alta. Esa diferencia de altura con respecto a las naves laterales permite, como ya ocurría en las basílicas romanas, abrir ventanales que iluminen el interior. En el fondo encontramos un ábside, un espacio de planta semicircular que se cubre con una bóveda de cuarto de esfera. En las basílicas romanas, este lugar se podía utilizar para albergar la estatua del emperador. En el caso de las basílicas paleocristianas, el ábside sirve para que ahí se coloque el presbítero, es decir, el sacerdote que se encarga de decir la misa, y por ello al ábside también se le conoce como presbiterio, lugar del presbítero. Las basílicas romanas podían tener también un ábside en uno de los lados largos, pero no en las basílicas paleocristianas, porque ese ábside en un lado largo no tendría sentido. Tiene sentido el ábside en el fondo, en el lado corto opuesto al espacio de entrada. En ese espacio de entrada
suele haber un pórtico que sirve de transición entre el exterior y el interior. A ese espacio se le conoce como nártex y es el lugar donde se podían colocar los catecúmenos para seguir la misa. Un catecúmeno es aquella persona que está recibiendo la catequesis para convertirse en cristiano, pero que todavía no ha sido bautizada. De tal manera que durante este tiempo puede quedarse en el nártex para seguir la misa. Cuando ya es bautizado, puede entrar en el interior y seguir la liturgia con los demás fieles. Asimismo, puede haber un patio o atrio justamente a los pies del edificio. Un patio que puede tener una fuente. Igualmente, es acostumbrado que exista un lugar para la realización de los bautismos, es decir, un baptisterio. Recordemos que en esta época el bautismo se realiza por inmersión. Hace falta una pequeña piscina litúrgica para practicar el sacramento. Este espacio puede estar bien dentro de la basílica o también puede estar justo al lado. En este caso, obtiene una materialización arquitectónica independiente, un edificio de planta centralizada. Asimismo, hay que señalar que en algunas basílicas puede haber a ambos lados del presbiterio dos espacios, uno a la izquierda y otro a la derecha, que otorguen una planta ligeramente cruciforme al conjunto. Pero todavía, ojo, no estamos ante los grandes transeptos que aparecerán en el arte románico y gótico. Se trata solamente de dos espacios de reducido tamaño cerca del presbiterio, porque el conjunto es de planta rectangular. Ni que decir tiene que el estilo en general del edificio es el estilo romano. El arte paleocristiano, desde el punto de vista del estilo, no es sino arte romano. Y por tanto la decoración va a ser la propia del arte romano. De tal manera que ricos mármoles van a cubrir el interior de las basílicas más prestigiosas. Igualmente pueden aparecer mosaicos, fundamentalmente en el cuarto de esfera que cubre el presbiterio. Esos mosaicos están hechos con teselas coloreadas y presentan temas alusivos al cristianismo, lógicamente. Para terminar, sería conveniente que el alumno dijera algunos nombres de basílicas importantes, fundamentalmente las basílicas mayores romanas. La primera de todas, San Pedro del Vaticano, donde está enterrado San Pedro. Lo que ocurre es que esta basílica, que fue de gran tamaño y tenía 5 naves, fue completamente derribada para construir la nueva, la gran basílica renacentista, y de ella no queda nada. Otras basílicas romanas importantes son Santa María la Mayor, la más grande de todas, San Juan de Letrán, que es la Catedral de Roma, y San Pablo Extramuros. Sin embargo, estas tres, aunque conservan la estructura original, han sido tan modificadas en la Edad Moderna que nunca las ponen en imágenes en la selectividad para comentar. La que ponen es esta que hemos visto, la Basílica de Santa Sabina, levantada en el siglo V. ¿Y por qué Santa Sabina? Porque es la única que se conserva más o menos como en estos tiempos paleocristianos. Quizás la mayor diferencia que se ve en la imagen es que ha desaparecido el mosaico del presbiterio, siendo sustituido por un fresco muy posterior. Pero nos permite hacernos una idea mucho más certera de cómo fueron estas basílicas paleocristianas en su interior. Por supuesto, basílicas paleocristianas las hubo en todo el Imperio Romano, porque el cristianismo se convierte en religión oficial del mismo. Pero los ejemplos más suntuosos son evidentemente los que hubo en Roma. En definitiva, la basílica paleocristiana nos permite ver
cómo estos primeros cristianos van a absorber el arte romano y lo van a utilizar para, transformándolo, utilizarlo en su religión. Y al mismo tiempo, en ese arte paleocristiano se van a ir poniendo las semillas de lo que va a ser el arte medieval siglos más tarde, porque está clarísimo que esta tipología de la basílica paleocristiana va a ser en gran medida la base de las iglesias medievales.